Me llegaron a enviar al correo. Sí, pero la semana anterior. Ya, ahora lo reviso. ¿Se ve la pantalla y todo? Sí, sí, se ve correcto. El tema que nos tocaba es hablar sobre los antipsicóticos y sales de litio, ¿no? Esta exposición va a estar en base mía, de Marco Romero, el compañero Lindo Aguirre, Loyola Domínguez y Martínez Ambrosio. Primero, en introducción a lo que es la psicosis se va a decir que es una enfermedad que se caracteriza por una presencia de anomalías en uno de los cinco factores que voy a mencionar, ¿no? El cual podría ser el delirio, que se separa en delirios no extravagantes y extravagantes. Que la diferencia es en que los extravagantes tienden a ser más irrealistas que los no extravagantes. En los no extravagantes tenemos delirio persecutorio, referenciales, de grandeza, de nihilismo, que tienden a llamarse también como el síndrome de Costal, erotomaníacos y somáticos. También lo más que destaca acá son los parte de los síntomas negativos, que van a ser la expresión emotiva disminuida, así también como la abulia, alogia, anedonia y asocialidad, ¿no? Estos síntomas van a haber una disminución ya sea tanto en la forma de expresarse, en las emociones que uno pueda demostrar al momento de decir algo, ¿no? También en la disminución del habla, en disminución de movimientos. Y el resto de síntomas son considerados los síntomas positivos, ¿no? También tenemos lo que son las alucinaciones, que se tiende a decir que puede llegar a ser normal cuando se da de forma hipnagónica o hipnopómpica, que es cuando son alucinaciones al momento de dormir y al momento de despertar. Ese tipo de alucinaciones se considera normal, pero un tipo de alucinación que no se encuentra en esos dos momentos se considera como el tipo normal. El otro síntoma positivo está el pensamiento desorganizado, que va a ser sobre el cambio de temas, la tangencialidad, que va a ser responder preguntas que no tienen nada que ver con lo que realmente le están preguntando, ¿no? Una respuesta que no se relaciona. Semejanza a fase sensorial, por la dificultad que presenta para hablar o que no puede hablar en sí. No es porque tenga una fase, sino el mismo pensamiento desorganizado no le permite expresarse de la forma que desea. El comportamiento motor también va a estar desorganizado, puede empezar desde una simple tontería infantiloide hasta lo que es una agitación impredecible. Y esto a su vez va a generar lo que es dificultades en realizar distintas actividades cotidianas, como lo que es simplemente acomodar, por ejemplo, limpiar, barrer. ¿Sí? También va a haber negativismo, que va a hacer que va a rechazar cualquier tipo de orden. Y también va a haber mutismo y estupor. Estos van a estar relacionados a un movimiento más torpe y al mismo tiempo un movimiento disminuido, ¿no? Y el mutismo derivado por el mismo estupor, el movimiento disminuido, se le va a complicar hablar al paciente. Además de poder verse también en el caso de lo que es la excitación catatónica, que es cuando el cuerpo genera un movimiento brusco y se queda ahí estancado. Para avanzar más en lo que es la psicosis, tenemos que tener en cuenta lo que son los neurotransmisores que van a estar implicados en lo que es el funcionamiento fisiológico de la psicosis. ¿Ya? Bueno, en lo que es el glutamato, primero el glutamato va a ser liberado desde la membrana presináptica a través de unas vacuolas, ¿no? Este glutamato, al pasar por la hendidura sináptica, va a encajar con lo que es los receptores AMPA, y esta activación de los receptores AMPA va a generar una liberación de sodio. Esta liberación de sodio dentro de lo que es la membrana postsináptica, en la membrana postsináptica, va a generar una apertura en los canales NMDA, ¿no? Y esos canales van a liberar lo que es calcio, que vamos a ver también la importancia del calcio, ¿no? El calcio más adelante, de parte vamos a ver que el calcio es importante para la liberación de lo que es el GABA. Hay proteínas que se encuentran dentro de lo que es la membrana presináptica, que va a ser la PSD95, que va a permitir una comunicación eficaz entre las dos neuronas en la sinapsis, así como también en el uno, ¿no? Que va a aumentar la afinidad y la capacidad de poder abrir sus canales a lo que es el receptor NMDA. La hipofunción o la disminución de lo que es el receptor NMDA va a generar, como está mencionando, una disminución de calcio. Eso a su vez, con la disminución de calcio, va a generar una que es un déficit de memoria y trabajo, ya sea por un problema tanto como la zona hipofrontal, que puede generar síntomas negativos como apatía y lo que es el aislamiento social. Más adelante veremos cómo se da este proceso de la disminución de calcio. Lo que es el mecanismo de GABA, como justo estaba mencionando, va a ser liberado por el calcio,
Y ahora, lo que acá va a ser importante son dos tipos de receptores, ¿no? Lo que es el receptor GABA A y lo que es el receptor GABA B. Ambos tipos de receptores van a generar una inhibición o como que decir, bueno, hacia lo que es tanto la dopamina como bueno, sobre todo lo que es el funcionamiento de la dopamina, que vamos a ver más adelante. Eh, lo que va a generar lo que es el receptor GABA es normalmente una entrada de cloro, ¿no? Esto se va a conocer como inhibición rápida. La entrada de cloro lo que va a hacer es cargar de forma negativa a lo que es la neurona posináptica y el momento de estar negativo no va a tener acción, por ende la dopamina va a disminuir va a disminuirse de forma notable, ¿no? Mire que lo que es el receptor GABA B, junto con lo que es la proteína G, llamado también lo que es el canal de G, va a generar lo que es la salida de potasio, lo cual se va a llamar como inhibición lenta. A diferencia de lo que es la entrada de cloro, que va a cargar de forma negativa, por la entrada de carga negativa, en lo que es el canal G, al momento de salir la carga positiva, la carga lentamente de lo que es de la membrana posináptica, lentamente va a ir haciéndose negativa, ¿no? Es por eso que lleva ese nombre de inhibición lenta. Ahora, lo que es el GABA se va a ver afectado por la deficiencia de glutamato, como estaba mencionando, por la deficiencia de glutamato no hay calcio, si no hay calcio no hay ingresa del GABA, ¿no? Ahora, en lo que es más importante en lo que son la presentación de los síntomas de las enfermedades psicóticas, va a entrar tanto lo que es la dopamina como lo que es la serotonina, ¿no? Dos de los neurotransmisores más que tienen más importancia acá. En lo que es la dopamina, la falla o la disminución o el problema, mejor dicho, generado por la dopamina puede generar o bien síntomas positivos, apatía y todos mencionados anteriormente, ¿no? Esto va a depender según en qué vía se encuentre afectado el problema de la dopamina, ya sea en la vía mesolímbica o en la vía mesocortical. En lo que es en la vía mesolímbica, va a generar una hiperactividad, un aumento de dopamina. Esto se va a dar, como estaba mencionando aquí en la diapositiva anterior, eso va a dar debido a que al momento de estar de forma más cargada lo que es la zona posináptica por la disminución de lo que es el receptor GABA por el mismo GABA, al momento de disminuir su capacidad para poder recibir dopamina va a ser mayor, ¿no? Por ende, si recibe más dopamina, va a generar una hiperactividad, lo que es el elemento de dopamina, y eso va a tener los receptores D2. Los receptores D2 se van a encontrar en la zona cortical, y estos van a generar lo que son los síntomas positivos. Los D2 en sí son solamente lo que son receptores que se encargan de separar lo que es la información importante y la información que no es importante dentro del cerebro. Cuando estos receptores D2 se encuentran con demasiada cantidad de dopamina, se van a alterar de forma de que ya no van a tener la capacidad de diferenciar qué información es útil y qué información es útil. Por ende, toda la información va a pasar sin ser controlada. Y eso justo es lo que causa estos síntomas positivos, ¿no? Información como el mínimo ruido que se puede dar de forma extensa al momento de ingresar hacia el cerebro como información lo que son alucinaciones, ¿no? Darle más importancia a distintos tipos de sonidos que en sí no son relevantes para uno mismo, ¿no? A diferencia de la vía mesocórtica, va a generar lo que es una hipoactividad. Acá no aumenta la serotonina, sino acá la dopamina, sino acá más bien va a disminuir, ¿no? Va a generar una hipoactividad. Al no haber dopamina, no se va a dar lo que es la conexión sináptica correcta, y eso va a generar una disminución, ya sea tanto de problemas cognitivos como problemas sensoriales y emocionales, ¿no? Eso a su vez va a generar problemas de memoria, pérdida de lo que son la forma de expresar emociones, incluyendo aquí lo que es la apatía y el resto de síntomas negativos, ¿no? En cambio, la serotonina tiende a ser algo opuesto a lo que es la dopamina, ¿no? A diferencia de la dopamina, que es conocida como una hormona de actividad, la serotonina tiende a ser llamada como una hormona de calma y paz, ¿no? Una hormona neurotransmisor de calma, que si este falla va a empezar a positiva. ¿Por qué? Por su sobreexpresión, ¿no? Bueno, entonces la serotonina va a ser liberado de las membranas presinápticas mediante vacuolas hacia lo que es la hendidura sináptica. Acá van a estar algunos receptores que son llamados los receptores 5-HT, donde vamos a enfocarnos más el 5-HT asociado a lo que es a la proteína G, ¿no?
¿Qué es lo que pasa con estos receptores? Estos van a encargarse de captar la serotonina, y esta serotonina cuando ingresa va a disminuir lo que son, o va a contrarrestar, mejor dicho, la forma de lo que es la presión de la dopamina, ¿no? Al momento de contrarrestar lo que es la dopamina, empieza a generar síntomas negativos, como es lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Lo que es la apatía, la bulia. Y eso se va a dar más que nada por un proceso en lo que es en, en el receptor como tal, no va a funcionar el mecanismo, el NMP psíquico y el TP, ¿no? De los medicamentos que van a atacar esta zona para poder inhibir lo que es el receptor de serotonina y que no se exprese, va a ser como lo que es la clozapina y la risperidona. En las enfermedades relacionadas vamos a ver principalmente lo que es más importante en la psicosis, lo que es la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad, que como tal no es tanto una enfermedad psicótica, pero tiene que ver por lo que es la parte del estadio maníaco que puede llegar a tener. La esquizofrenia, como ya había mencionado, se va a dar por los síntomas positivos y esto es debido a la sobreexpresión más que nada de lo que es la dopamina mediante la vía simbólica, ¿no? La falla de la dopamina y el aumento va a generar los síntomas que estaba mencionando, ¿no? Lo que es alucinación, lo que son los movimientos así bruscos, incluyendo lo que es la catatonia o la excitación catatónica. Lo que va a ser importante también acá es el trastorno de bipolaridad. En lo que es el trastorno de bipolaridad se puede dividir en lo que es el mecanismo tanto en lo que es en la fase maníaca, como también un mecanismo diferente para lo que es la fase depresiva, ¿no? En la fase maníaca tiene similar a lo que es la esquizofrenia, ¿no? El aumento de dopamina o simplemente la disminución de la serotonina. Sin embargo, para lo que es la fase depresiva, ahí sí entra lo que es otra vía, también llamada como lo que es la vía del inositol. A diferencia de lo que es el funcionamiento del glutamato, que permite la entrada y el movimiento de la dopamina, lo que va a hacer el inositol es poder hacer que esta dopamina funcione correctamente dentro del cerebro, ¿no? Y eso se da mediante lo que es la fosfolipasa C, que va a activar justamente el inositol o el IP3. Ahora, este IP3 va a ingresar mediante los canales de calcio que están en inicios regulados también por el mismo glutamato, y esto al ingresar va a generar lo que es una disminución de lo que es de la dopamina, ¿no? Y eso disminuir de cierta forma lo que son la sobreexpresión de la dopamina y generar ciertos signos o síntomas negativos. Lo que puede entrar también aquí es lo que es la desconexión, ya sea un problema tanto de la amígdala como la corteza prefrontal. Una sobreexpresión de la amígdala puede generar también un estadio maníaco en algunos casos, pero se tiende a relacionar mayormente con lo que es un estadio depresivo. También se puede dar por lo que es el daño celular por la baja del BDNF, que es un factor que generalmente está o bien producido en el mismo cerebro, o también se da por una reproducción muscular, ¿no? Que cuanto al lactato y la calcipsina van a aumentar lo que es el funcionamiento del BDNF dentro del cerebro. Lo que va a realizar este BDNF va a ser lo que es una producción aumentada de lo que son los canales, y eso a la vez, los canales de serotonina, para ser específico, ¿no? Y eso va a generar lo que es un aumento en la depresión, también lo que son distintas enfermedades que van a afectar a la zona cognitiva, aumentando de esta forma los síntomas negativos y lo que es la zona de la depresión, de lo que es el trastorno bipolar. Ahora, lo que son los antipsicóticos, para ya ingresar lo que es el tema de farmacología, vamos a hablar de que son tanto de antipsicóticos típicos como de atípicos, ¿no? En lo que los más mencionados van a ser lo que es en la parte de los típicos, lo que es el haloperidol, flufenacina, y en lo que son antipsicóticos atípicos vamos a hablar también de lo que es, por ejemplo, la clozapina y la olanzapina, que ya mis compañeros le van a explicar más adelante, ¿no? También vamos a ver que se puede hablar que puede ser tanto de primera generación, que son los típicos, y los atípicos llamados también de la segunda generación, ¿no? La diferencia principal es que los de la primera generación van a ser antagonistas de lo que es el D2 que había mencionado anteriormente, ¿no? Para poder detener lo que es la sobreexpresión de
estímulos que no van a ser importantes, ¿no? Y esto va a disminuir en gran parte de lo que son los síntomas positivos. Mientras que los atípicos simplemente van a ser antagonistas de lo que es la serotonina, que va a ser un efecto un poco más selectivo, por así decirlo, pero puede bloquear otro tipo de funciones. Como ya había mencionado ya algunos ejemplos, el efecto de dos va a generar una potencia en la vía nigrostrial, que eso también puede causar lo que son otros tipos de espasmos, o también como un tipo de movimiento tembloroso que se va a conocer como lo que es un síndrome parkinsoniano que se da por los fármacos mismos, ¿no? No por la enfermedad. Mira, con la típica va a haber una disociación con lo que es el receptor de dos. De las ventajas que van a tener los típicos va a ser que van a generar un control eficaz de los síntomas positivos, más que nada por el ataque a la D2, mira que los atípicos van a lesionar tanto los síntomas extrapiramidales que tienen a ser los síntomas más físicos, también como a los síntomas negativos, ¿no? Eso mismo por el bloqueo de la zona de la serotonina. Entonces, paso a mi compañero. Sí. Bien, ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de los antipsicóticos y empecemos a ver qué es lo que hay o qué es lo que existe a nivel molecular. Los antipsicóticos van a contener pues una gran cantidad de moléculas que van a ayudar cada una con una distinta actividad para poder tener un fin de unirse con distintos receptores dentro del sistema nervioso central, ¿no? Ya sean, como observamos ahí, pues receptores serotonérgicos, dopaminérgicos, receptores muscarínicos, histaminérgicos, adrenérgicos, ¿no? Entonces, cada uno de los antipsicóticos va a actuar mayoritariamente bloqueando receptores dopaminérgicos D2 específicamente, ¿no? Y aquí la diferencia ya entran los atípicos que además del bloqueo D2 también van a receptores serotonérgicos, ¿no? Específicamente el 5-HT2A. Pero también pueden ambos interactuar pues con receptores ya sean como mencioné, el H1 histaminérgicos, M1 muscarínicos, alfa-1 adrenérgicos, ¿no? Finalmente, la composición que tenga cada uno de estos antipsicóticos y la afinidad que tengan pues estas moléculas con sus receptores van a explicar finalmente la potencia, así también pues la afinidad que tenga finalmente, ¿no? El efecto antipsicótico de cada uno de estos. Y ya sea la sedación, ya sea efectos como los síntomas extrapiramidales, hipotensión, visión borrosa, entre otros, ¿no? Ahora observamos pues qué es lo que realmente va a definir a un antipsicótico típico, ¿no? Estos, como he mencionado, van a actuar pues bloqueando principalmente los receptores D2 dopaminérgicos, es decir, de que pues tienen un nivel de acción antagonista y sobre todo se encuentra más típicamente en esto, ¿no? Pero en realidad pues actúan tanto, o es característica tanto de los típicos como de los atípicos. Entonces se unen al receptor D2 y esto va a impedir que la dopamina active este receptor y de esta manera pues disminuye lo que es la señal dopaminérgica, que es finalmente lo que sucede, ¿no? Entonces ahí observamos en el sitio de acción, en el cuadrito de abajo, observamos pues que aquí el sitio de acción de los agentes antipsicóticos, por ejemplo, a nivel de lo presináptico, receptores D2, D3 a este nivel, que en realidad son como unos aptorreceptores inhibidores. Es decir, de que normalmente cuando estos se activan van a llegar a frenar la liberación de dopamina, ¿no? Y reducir así también pues las señales y del AMP cíclico. Entonces, estos antipsicóticos pueden llegar a bloquear justamente estos autorreceptores presinápticos, lo que inicialmente puede disminuir o aumentar, perdón, la liberación de dopamina, pero sin embargo el efecto realmente terapéutico del uso de los antipsicóticos se va a dar en el bloqueo de los receptores postsinápticos, ¿no? Es decir, en la siguiente neurona, que ahí realmente pues ahí realmente se disminuye toda la neurotransmisión dopaminérgica. Entonces ahí observamos pues que
están implicados el receptor D1, que es el que va a aumentar el AMP cíclico, y el D2, que es el que disminuye el AMP cíclico, ¿no? Entonces, los antipsicóticos, sobre todo los típicos que van a actuar principalmente como antagonistas de estos receptores D2 a nivel postsináptico, y de esa manera van a reducir síntomas psicóticos, ¿no? Y el mecanismo de acción, pues, como mencionó mi compañero, sobre el litio, que pues ya actúan en una vía muy distinta, casi separada, pues, ¿no? Porque ya es una vía en donde ya se integran los fosfoinosítidos que observamos ahí, pues, ¿no? Ya sea a partir del fosfoinositol difosfato para poder crear lo que son segundos mensajeros, ¿no? Que finalmente van a liberar el calcio, ¿no? Pero lo que pasa acá es que el litio, al inhibir la vía, interfiere con este reciclaje del inositol y disminuye todos estos señales y reduce la liberación del calcio, y finalmente, pues, por el cual es considerado como un estabilizador del ánimo, más no un antipsicótico clásico. Siguiente. Ahora hablemos sobre cuáles son los efectos en las 4 vías dopaminérgicas, ¿no? Como había mencionado, pues, antipsicóticos van a bloquear principalmente los receptores de 2, y esto va a suceder, pues, en todas las vías, ¿no? Las 4 vías. Y dentro de todas estas 4 vías, el verdadero efecto terapéutico va a ocurrir, pues, en la vía mesolímbica, mientras que el bloqueo dopaminérgico, el D2, en las demás vías, va a generar, pues, algunos otros o los efectos adversos, sí, del uso de estos antipsicóticos, ¿no? Y aquí entra, pues, también en que los atípicos llegan a modular ya esto mediante el bloqueo de los receptores serotonérgicos, ¿no? Del 5-HT2A. En cuanto, pues, a la vía mesolímbica, aquella que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens, el bloqueo aquí de los receptores de 2 disminuye la señal dopaminérgica, y de esta manera, pues, ayuda a mejorar los síntomas positivos. Lo que pasa ahora en la vía mesocortical, que va del área tegmental ventral a la corteza prefrontal, ya sea dorsolateral, ventromedial o órbita frontal, pues aquí el bloqueo de del receptor D2 también disminuye la señal dopaminérgica, que ya de por sí, pues, estaba baja, ¿no? Y esto llega a empeorar los síntomas negativos, y ya aquí ya entran los atípicos para poder mejorarlos por la acción serotoninérgica, ¿no? Siguiente. ¿Qué es lo que pasa ahora en la vía nigroestriada, ¿no? Aquí, que va de la sustancia negra compacto al cuerpo estriado. El bloqueo aquí de los receptores D2 disminuye la dopaminérgica y va a aumentar lo que es la vía indirecta, ¿no? Es decir, no va a haber no se va a inhibir, valga la redundancia, la inhibición del movimiento, sino más bien se va a producir la inhibición del movimiento, es decir, va a existir hipocinesia, ¿no? Y también los llamados síntomas extrapiramidales, ¿no? Ya sea bradiциnesia, rigidez, temblor, distonía, acaticia, entre otros, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la vía túbero-infundibular? Aquí, pues, las neuronas que van desde el hipotálamo, ¿no?, hacia que conectan con la hipófisis. Aquí también el bloqueo de los receptores D2 disminuye la señal dopaminérgica y aumenta aquí la prolactina sérica, ¿no?, que se traduce, pues, en una hiperprolactinemia. Y finalmente, pues, caracteriza por galatorrea, menorrea, disfunción sexual, ginecomastia, entre otros, ¿no? Entonces, aquí vemos típicos, ya estamos viendo que tienen un antagonismo fuerte sobre los receptores 2, un predominio sobre los síntomas positivos y sobre todo un efecto terapéutico en la vía mesolímbica, y además, pues, que tienen una afinidad casi nula por los receptores serotoninérgicos, ¿no? Pero también otra propiedad de estos antipsicóticos típicos es la afinidad variable que puedan tener por otros receptores, ya sean histaminérgicos, como ya mencionábamos, muscarínicos o adrenérgicos, que se pueden traducir en otros síntomas, ¿no?, que muchas veces o llegan a ser los efectos adversos. Siguiente. Bien.
Ahora veamos cuál sería pues la diferencia molecular de los antipsicóticos atípicos. Es que estos van a combinar el antagonismo de los receptores de 2, pero también con una combinación con un antagonismo sobre los receptores 5-HT2A. Esto ya disminuye la activación de interneuronas GABAérgicas que están mediadas por serotonina, y esto va a reducir pues se va a dar reducir la inhibición serotoninérgica, ¿no? Y sobre su acción sobre neuronas dopaminérgicas, y de esta manera aumenta ya la actividad dopaminérgica, ya sea de manera relativa en la corteza, en la vía nigroestriada, reduciendo así pues también síntomas negativos y otros efectos extrapiramidales, ¿no? Aquí tenemos también pues que hablar de una tercera propiedad que se le puede también hablar sobre los antipsicóticos típicos, y del cual es el agonismo parcial del receptor D2, el claro ejemplo del antipsicótico típico aripiprazol, el cual pues actúa como un agonista parcial de los receptores D2 y también de los receptores 5-HT1A, que ayuda pues a aumentar la actividad dopaminérgica, ya sobre todo en la corteza frontal, ¿no? De esta manera pues ayuda a una modulación en lo que se habla, ¿no? Y acompañado también pues de lo característico, que es un antagonismo de los receptores 5-HT2A. De esta manera modula la señal dopaminérgica, reduce la hiperactividad mesolímbica, mejorando síntomas positivos, aumentando la actividad mesocortical, mejorando así síntomas negativos y así también pues cognitivos, ¿no? Así pues los atípicos ya vemos que mejoran síntomas positivos y pueden ayudar a mejorar o que finalmente no empeoren los síntomas negativos, ¿no? Y así se presente pues una menos sintomatología extrapiramidal que lo que sí se observa más en los típicos, ¿no? Siguiente. Ahora hablemos sobre el haloperidol. Este es un antipsicótico típico del grupo de las butirofenonas, y es de las antipsicóticos típicos sería pues el que tiene una alta potencia, ¿no? Es decir, va a bloquear una mayor cantidad de receptores D2. Existen varias presentaciones de 5 a 10 miligramos, inyectables de 5 miligramos sobre mililitro, o la formulación de canuato de 50 miligramos sobre mililitro, ¿no? Y su principal acción es pues obviamente el bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2, y también pues el bloqueo de lo que está mencionando de receptores muscarínicos, adrenérgicos, histaminérgicos, ¿no? Pero en menor grado, ¿no? Lo que explica finalmente parte de sus efectos adversos. En cuanto pues a las indicaciones, estos podemos hablar que están indicados para según el tipo de, por ejemplo, las psiquiátricas, esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar, la manía, ¿no? La manía del trastorno bipolar, o también en agitación psicomotora aguda, síndrome confusional agudo, también para trastornos de movimiento, ya sea el síndrome de Tourette, la enfermedad de Huntington, o también también tiene otros usos, como por ejemplo para las náuseas, vómitos, que son postquirúrgicas o operatorios por quimioterapias, ¿no? En cuanto a la dosis y la vía de administración, pues en cuanto a la vía oral, esto sirve más para el uso crónico o controlado, ya sea de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el síndrome de Tourette, ¿no? En adultos lo que se recomienda es pues con dosis bajas, ¿no? Por ejemplo, en la esquizofrénica suele usarse de 2 a 10 miligramos al día en 2 tomas, en 1 o 2 tomas. En la manía también de a 10 miligramos al día. Para los tics puede ser de 0.5 a 5 miligramos al día, o para el síndrome de Huntington también de 2 a 10 miligramos al día, ¿no? En cuanto a la administración por inyectables, es decir, por intramuscular en los adultos, también sirve más para emergencias, un uso urgente, sea agitación grave, delirio, porque llega a actuar más rápido, ¿no? Por ejemplo, en la agitación grave se utiliza pues 5 miligramos intramuscular, y llegar a repetir esto sea 30 o 60 minutos según la respuesta del paciente, hasta poder controlar, ¿no?, la sintomatología. Y en la mayoría de casos pues se llega a utilizar hasta 15 miligramos al día.
En cuanto a la formación de canoato, esto sirve más para un mantenimiento pues a largo plazo. El paciente ya llega a estar estabilizado por la vía oral. Y aquí pues se hace una conversión de 10 a 15 veces la dosis oral diaria y entre un rango entre 25 a 150 miligramos cada 4 semanas con un mantenimiento de 50 a 200 o un máximo de 300 miligramos cada 4 semanas, ¿no? Ancianos poder iniciar con 12.5 a 25 miligramos y usualmente o un mantenimiento de 25 a 75 miligramos cada 4 semanas. Existe también pues un de prescripción, por ejemplo en la haloperidol, ya sea por administración de vía oral o intramuscular, máximo de 20 miligramos y el haloperidol de canoato de máximo de 300 miligramos semanas, ¿no? Sí. En cuanto a la farmacocinética, pues aquí la biodisponibilidad oral va a estar alrededor del 60-70% con un pico plasmático en 2, 5, 6 horas por oral. Y en cuanto a la administración, pues intramuscular en aproximadamente 20 minutos, ¿no? Acá también pues vemos que tiene una unión a proteínas de un 88 a 92% con alta distribución, ¿no? Cruza barrera hematoencefálica, placenta, se excreta también en la leche. Tiene un metabolismo ya sea por glucoronidación, reducción, o por oxidación también, con participación pues de enzimas necesitas por la utilización secundaria de fármacos, y esto puede tanto como inducir o puede como inhibir estas enzimas y finalmente pues pueden aumentar los niveles del fármaco o así también puedes disminuir los mismos, ¿no? Importante también tener en cuenta porque se tiene que muchas veces aumentar la dosis o disminuir en todo caso. Y pues finalmente la excreción, que puede ser un 21% en heces y un 33% en la orina. En cuanto a contraindicaciones, pues contraindicado pues en la hipersensibilidad al fármaco, coma, depresión del sistema nervioso central, enfermedad de Parkinson, antecedentes, intervalo QT largo, infarto agudo de miocardio reciente, insuficiencia cardíaca descompensadas o antecedentes de torsade pointes, o el uso de fármacos que prolonga también el intervalo, ¿no? También contraindicado o también se llega a evitar lo que es el uso en demencias con cuerpo de Lewy por una mayor mortalidad en pacientes adultos, ¿no? Y también parálisis supranuclear progresiva. En cuanto a sus efectos adversos, pues los más importantes, como sabemos, son los efectos extrapiramidales, ¿no? Distonía aguda, acaticia, parkinsonismo, disinesia tardía, ¿no? Tenemos también, pues, los graves como la prolongación del intervalo QT, torsade pointes, el síndrome neuroléptico maligno, otros frecuentes como la hiperprolactinemia, sedación, sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa o hipotensión por efectos de bloqueo en el grado de los receptores distintos al D2 que estamos mencionando. En cuanto pues a consideraciones en el embarazo, es preferible evitarlo, pero se usa bastante. Pero tener en cuenta que si se usa pues en el tercer trimestre, el recién nacido puede llegar a presentar también algunos de estos síntomas extrapiramidales, por lo cual debe llegar a vigilarse, ¿no? En la lactancia, pues, como se excreta en leche materna, la decisión finalmente puede ser suspender la lactancia o suspender el haloperidol según sea ya el beneficio para la madre y para el lactante, ¿no? En niños, adolescentes, por ejemplo, se utiliza una dosificación de 0.5 a 3 miligramos en, por ejemplo, adolescentes de 13 y 17 años con esquizofrenia. Y en ancianos, pues, se indica poder iniciar con la mitad de dosis baja del adulto, ¿no? Sin complicaciones. Y sobre todo, pues, en la demencia, que la cual se tiene que tener mayor cautela porque hay una mayor mortalidad. Así también, pues, en la dosis máxima para los adultos, mayormente está indicada en 5 miligramos menos de dosificación al día. Siguiente.
Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de otro antipsicótico típico que viene a ser la levomepromacina. Al igual que el haloperidol, también va a actuar, ¿no?, bloqueando los receptores D2 de la dopamina, pero algo muy importante que tenemos que mencionar aquí es que va a ser menos potente que el haloperidol. Pero esto va a compensar, o sea, quizás esta menor potencia va a compensar otros efectos por su actividad en otros receptores, ¿no?, como por ejemplo los receptores H1 o los receptores M1. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del mecanismo de acción. Al igual que todos los antipsicóticos típicos, pues va a bloquear los receptores D2. Esto es muy beneficioso en caso, por ejemplo, de los síntomas positivos de pacientes, por ejemplo, pacientes psiquiátricos, ¿no?, que tengan delirios, alucinaciones, un lenguaje, un comportamiento desorganizado, ya que va a permitir que estos síntomas positivos puedan disminuir, ¿no? Pero va a afectar otras vías dependientes de dopamina, como por ejemplo la vía mesocortical, la vía nigroestriada o la tuberoinfundibular, ¿no? Ya que al bloquear este receptor D2 puede producir efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, en la vía mesocortical el paciente puede generar, ¿no?, un aumento de síntomas negativos, ¿no?, tanto un aislamiento social, anedonia, abulia, logia, ¿no? En el caso de la vía nigroestriada, pues el paciente puede llegar a presentar síntomas extrapiramidales, ¿no? Entre ellos puede presentar acaticia, puede presentar distonía, síntomas similares, ¿no?, al parkinsonismo, por ejemplo, tanto temblores, rigidez o también una bradicinesia, ¿no?, o en algunos casos una discinesia tardía, ¿no? Y en el caso de la vía tuberoinfundibular, debido a que la dopamina, ¿no?, normalmente se encarga del bloqueo de la prolactina, cuando ya bloqueamos este receptor, pues las concentraciones de prolactina van a ascender y eso lo que va a llevar es pues que se pueda producir una hiperprolactinemia y con ello pues el paciente puede llegar a consulta con galactorrea, ginecomastia, amenorrea en caso de mujeres, también una disminución del líbido o problemas con la infertilidad, ¿no? Ahora, también va a actuar sobre otras vías, como por ejemplo los receptores H1. Al actuar sobre estos receptores H1 puede generar el paciente sedación, somnolencia, relajación. También va a actuar sobre los receptores M1, produciendo efectos anticolinérgicos, ¿no? Entre ellos una sequedad de boca, puede producir también una disminución de la motilidad y con ello estreñimiento. También una retención urinaria debido a que va a haber una disminución de la contracción vesical, ¿no? Y también va a actuar sobre los receptores alfa-1. Normalmente estos receptores se encargan, ¿no?, de mantener el tono vascular, entonces al inhibirlos pues va a producir una vasodilatación y ello es lo que puede llevar a que los pacientes tengan una hipotensión ortostática, ¿no? Ahora, ¿en qué casos se van a administrar estos fármacos? Pueden administrarse en casos de esquizofrenia. No es el fármaco de primera opción, ya que, como les mencioné, tiene una baja potencia antipsicótica y es preferible, por ejemplo, en esos casos utilizar el haloperidol o la risperidona. Pero se puede utilizar principalmente cuando presenta el paciente agitación, ¿no?, debido a sus efectos sedantes. También en los casos de psicosis aguda, también delirios hiperactivos. O últimamente está siendo bastante utilizado en casos de cuidados paliativos, tanto por sus efectos antipsicóticos, efectos antiméticos, ansiolíticos, ¿no?, y efectos sedantes. La farmacocinética, pues este fármaco se va a administrar tanto por vía oral como por vía intramuscular. Posterior ya a su distribución, ¿no?, a nivel del torrente sanguíneo, pues va a tener una alta unión a proteínas, entre ellos principalmente la albúmina, y una característica que hace que pueda atravesar con bastante facilidad, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, la leche, es la liposolubilidad, ¿no?, que va a tener este fármaco. Con respecto a su metabolismo, pues va a ser principalmente hepático a través del citocromo P450 y su eliminación es principalmente renal, ¿no? La vida media del fármaco va a ser alrededor de 15 a 30 horas. Siguiente, por favor. Bueno, la forma de presentación de este fármaco lo vamos a encontrar en vía oral, en tabletas, tenemos de presentaciones de 25, de 50 miligramos, también lo encontramos como solución oral. También lo encontramos en ampollas para administración, ¿no?, intramuscular de 25 miligramos por mililitro, y la dosis va a depender, ¿no?, la indicación para la cual haya sido administrado este fármaco. Por ejemplo, si lo van a utilizar en casos de esquizofrenia como un antipsicótico, ¿no?, puedes iniciar una dosis con 25 a 50 miligramos al día, luego una dosis de mantenimiento de 50 a 300 miligramos y llegando a una dosis máxima de 300 a 400
200 miligramos, ¿no? Si es una agitación aguda, la dosis va a ser de 12.5 a 50 miligramos cada 6 o 8 horas, y en casos de querer utilizarlo más que nada por su efecto sedante, como una sedación nocturna, ¿no? En pacientes mayormente ya de edad prolongada, ¿no? Adultos mayores, con 6.25 a 25 miligramos, ¿no? En la noche. Como les comenté, también últimamente está siendo bastante utilizada en los cuidados paliativos, los efectos, ¿no? Antipsicóticos, ansiolíticos, sedantes. La vía de administración normalmente es subcutánea, debido justamente a las dificultades, ¿no? que tienen estos pacientes. Puedes iniciar con dosis de 6.25 a 12.25 miligramos cada 4 o 8 horas, y también una infusión subcutánea continua, ¿no? de 12.5 a 100 miligramos cada 24 horas, y esa dosis puede ir ascendiendo según las necesidades o requerimientos que va a tener el paciente, ¿no? En casos de adultos mayores, pues las dosis tienen que ser mucho más bajas debido a los diferentes efectos que ya les voy a mencionar, y a la mayor sensibilidad, ¿no? que van a tener estos pacientes. Puedes iniciar con 6.25 a 12.5 miligramos en casos de enfermedades psiquiátricas, y si se va a utilizar como una sedación nocturna, las dosis van a ser, ¿no? de 6.25, y puedes ir ascendiendo también dependiendo de la tolerancia o las necesidades que va a tener el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver sus efectos adversos. Estos efectos adversos pues están relacionados con los receptores sobre los cuales va a actuar el fármaco, ¿no? Por ejemplo, puede producir sedación debido a que actúa sobre los receptores H1, ¿no? Produce el paciente, por ejemplo, somnolencia, fatiga, relajación. También va a hipotensión ortostática, ya que actúa sobre los receptores alfa-1. Muchos pacientes pueden llegar con mareos, visión borrosa, síncope, y en caso de pacientes o adultos mayores, no hay mayor riesgo de caídas, traumatismos o fracturas, ¿no? También tiene efectos anticolinérgicos debido a la disminución en la secreción de las mucosas, pues va a producir que el paciente llegue con, por ejemplo, con boca seca. Debido a la disminución en la motilidad puede llegar y una retención urinaria, también debido a una menor contracción en los músculos a nivel de la vejiga, ¿no? También puede producir efectos extrapiramidales. Claro que estos van a ser menos frecuentes en comparación con el haloperidol, ya que hemos mencionado que tiene una menor potencia, ¿no? Pero entre esos efectos extrapiramidales puede producir, por ejemplo, la distonía, ¿no? Unas contracciones musculares dolorosas, involuntarias. También puede producir el síndrome del parkinsonismo, que son síntomas semejantes, ¿no? Un paciente diagnosticado con Parkinson puede presentar rigidez, dolores, bradicinesia, ¿no? Y también podría producir hiperprolactinemia, ¿no? El paciente puede llegar con galactorrea, menorrea, con ginecomastia, problemas con infertilidad, ¿no? ¿Y en qué casos está contraindicado? Pues una contraindicación absoluta cuando el paciente presente ya sea una hipersensibilidad absoluta o parcial al fármaco, y relativas en las que haya una depresión del sistema nervioso, ¿no? Si ya de por sí el paciente, por ejemplo, está en un estado de coma o está sedado, administrarle estos fármacos va a empeorar, ¿no? la clínica que tiene el paciente. También en casos de hipotensión severa, si ya de por sí hay una disminución del volumen sanguíneo, estos fármacos al actuar sobre los receptores alfa-1, pues van a generar, ¿no? que esta sintomatología pueda empeorar. También en los casos de glaucoma de ángulo cerrado, ya que debido a sus efectos anticolinérgicos puede generar, ¿no? una dilatación, o sea, una midriasis, y con ello un aumento de la presión intraocular. Y debido también a los efectos anticolinérgicos, ¿no? una mayor retención urinaria está contraindicado en pacientes con hiperplasia prostática. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los antipsicóticos atípicos. Estos fármacos pues justamente han sido sintetizados o más que nada debido a la problemática, ¿no? que había con los diferentes efectos adversos de los antipsicóticos típicos. Hemos visto que estos antipsicóticos típicos son muy buenos, van a bloquear, ¿no? bastante bien los receptores de 2, como es el haloperidol, pero van a producir diferentes efectos, ya que va a haber una disminución, ¿no? de la concentración de dopamina en otras vías, como la mesocortical, la nigroestriado, la tuberinfundibular, ¿no? Y con ello producen, ¿no? No solamente una disminución, un aumento, ¿no? de los síntomas negativos, sino también, por ejemplo, síntomas extrapiramidales, o producen hiperprolactinemia, ¿no? y con ello una diversa sintomatología. Entonces, justamente en base a esta problemática es que se empiezan, ¿no? a sintetizar estos fármacos, que muchos de ellos pues van a reducir estos efectos adversos, algunos no lo van a producir, pero no todo es color de rosa, ¿no? sino también van a producir otros efectos, que van a ser los efectos metabólicos.
por ejemplo, uno de estos fármacos, los antipsicóticos atípicos como la olanzapina, gran prevalencia, ¿no?, en producir efectos metabólicos como, por ejemplo, un aumento de peso, ¿no? Puede estar contraindicado por ende en personas, por ejemplo, con obesidad tipo 1, tipo 2 o obesidad mórbida. También produce una mayor resistencia a la insulina, ¿no?, contraindicado, por ejemplo, en pacientes con otras comorbilidades, aparte de enfermedades psiquiátricas, como la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a hablar de estos fármacos, bueno, de estos antipsicóticos atípicos, ¿no?, tanto de la risperidona, de la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol, ¿no? Empezando por la risperidona, ¿no? Bueno, esta risperidona, a diferencia de los fármacos, de los antipsicóticos típicos, van a bloquear, ¿no?, ambos receptores, tanto va a haber un bloqueo de los receptores D2 como de los receptores 5-HT2A, o sea, de los receptores de serotonina. Por ende, a pesar de que hay una disminución de las concentraciones de dopamina y con ello pues se mejoren los síntomas positivos, pero se perjudique otras vías, al haber esta compensación con la inhibición de la serotonina y al haber mayor producción de dopamina, esta dopamina pues va a poder compensar otras vías, ¿no?, como la mesocortical, la nigroestriada, disminuyendo estos síntomas, ¿no?, disminuyendo, por ejemplo, síntomas negativos, disminuyendo síntomas extrapiramidales, ¿no? Y también pues va a actuar sobre otros receptores, como son los receptores alfa-1, lo que va a generar que pues se pueda producir, ¿no?, en algunos casos una hipotensión ortostática. También va a actuar sobre los receptores H1, ¿no? Va a producir un efecto sedante y también puede producir un aumento de peso, ¿no? Y al actuar sobre los efectos anticolinérgicos, como ya les comenté, puede producir, ¿no?, el paciente que tenga una disminución, ¿no?, en la secreción de las mucosas, también puede presentar estreñimiento o una retención urinaria, ¿no? ¿En qué casos está indicado? Por ejemplo, en los casos de esquizofrenia, ya que, como sabemos, pues la esquizofrenia no solamente va a presentar síntomas positivos, sino también puede presentar síntomas negativos, ¿no? Al haber una disminución de los síntomas positivos y también de los síntomas negativos, quizás está mucho mejor utilizado, ¿no?, y por ende una terapia de primera línea para este tipo de enfermedad psiquiátrica, ¿no? También los trastornos bipolares, principalmente en aquellos en los que predominen, ¿no?, los episodios maníacos, ¿no?, en los que haya euforia, en los que haya hiperactividad, ¿no? También cuando un paciente, por ejemplo, con autismo presente irritabilidad, también se puede administrar este fármaco en psicosis aguda, trastornos conductuales o en agitación. Con respecto a la farmacocinética, pues va a ser administrado tanto por vía oral como por vía intramuscular. Una vez que se encuentre, ¿no?, ya en el torrente sanguíneo, pues va a tener una alta unión a proteínas, entre ellas principalmente va a ser la albúmina. También, ¿no?, entre sus propiedades más importantes va a ser que es bastante liposoluble, ¿no?, y por ende pues puede atravesar con bastante facilidad la barrera hematoencefálica, también la barrera placentaria y la leche, ¿no? Con respecto a su metabolismo, va a ser principalmente hepático. Una diferencia quizás con el fármaco anterior es que vamos a obtener un metabolito activo, ¿no? O sea, eso va a generar que el efecto del fármaco sea mayor. En este caso, aparte de la risperidona, pues el metabolito activo va a ser la paliperidona. Con respecto a la eliminación, va a ser principalmente renal. Y la vida media del fármaco, la risperidona va a ser de 3 a 20 horas, mientras que el metabolito activo puede ser de 20 a 24 horas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la forma de presentación del fármaco, lo podemos encontrar en tabletas. Las tabletas van a ser de 0.25, de 1, de 2 o de 4 miligramos. También tenemos las tabletas dispersables que se van a degradar más fácilmente cuando lo colocamos en la boca. También tenemos solución oral de 1 miligramo por 1 mililitro. También en vía inyectable, ¿no? Por ejemplo, inyecciones intramusculares de liberación prolongada, ¿no? Tenemos de 25, de 37.5 y de 50 miligramos que van a ser administradas cada 2 semanas, ¿no? Con respecto a las dosis, pues estas van a variar dependiendo de la indicación, ¿no? O sea, de la enfermedad específica. Por ejemplo, en los casos de esquizofrenia, principalmente cuando haya predominancia de ambos, tanto síntomas negativos como síntomas positivos, se puede iniciar, ¿no?, con dosis de 1 o de 2 miligramos al día. Es habitual, se puede llegar de 2 a 6 miligramos al día y llegando a un máximo, ¿no?, de 6 miligramos. Las dosis no deben de superarse, ¿no?, este máximo, ya que también podría llegar, ¿no?, a producir síntomas extrapiramidales. También pueden ser administrados en casos de delirios o de agitación con dosis de 0.25 de 1 miligramo y puedes ir agregando o ascendiendo, ¿no?, la dosis según la necesidad del paciente. En los trastornos bipolares, como les comenté, a predominancia de los síntomas maníacos,
pueden iniciarse con dosis de 2 a de 6 miligramos al día. Y la vía intramuscular, ¿no? Cuando ya requieras una liberación prolongada, puede iniciarse con dosis de 25 miligramos o ir ascendiendo, ¿no? A 37.5, 50 miligramos, dependiendo de las necesidades del paciente. En adultos mayores, debido a los diferentes efectos adversos y a la mayor sensibilidad del paciente, pues las dosis deben de ser más bajas, con un inicio de 0.25 a 0.5 miligramos y una dosis que puede llegar, ¿no? Desde 0.5 a 2 miligramos. Siguiente, por favor. Bueno, los efectos adversos están relacionados justamente con los receptores, ¿no? Sobre los cuales va a actuar este fármaco. Este va a ser el antipsicótico típico que va a generar más hiperprolactinemia, ¿no? En comparación con el resto, ya sea la ketamina, olanzapina, aripiprazol, ¿no? Entre ellos, pues puede producir galactorrea, menorrea, ginecomastia, infertilidad, ¿no? También son muy elevadas, como ya les comentaba, puede producir síntomas extrapiramidales, ¿no? Acaticia, puede producir síndrome de parkinsonismo, distonía, discinesia tardía, ¿no? Y también algo que deben tener bastante presente es que estos antipsicóticos atípicos pueden producir efectos metabólicos, ¿no? Entre ellos está el aumento de peso, la resistencia a la insulina y la dislipidemia, ¿no? Por ende, pues en pacientes con que tengan, ¿no? Aparte de estas enfermedades psiquiátricas, otra comorbilidad, pues se debe evaluar bastante bien, ¿no? El perfil del paciente antes de la administración. Pero este no es el fármaco más efectos metabólicos, sino ya más adelante vamos a hablar, ¿no? De la olanzapina, que es el que más efectos metabólicos va a tener, ¿no? Y también debido a que actúa sobre los receptores alfa-1, puede producir hipotensión ortostática, en algunos casos también un aumento, ¿no? De la frecuencia cardíaca. Y debido a sus efectos sobre los receptores H1 puede producir sedación, mareo, relajación. ¿En qué casos está contraindicado? Por ejemplo, cuando el paciente presenta al fármaco o algún componente de este, en casos de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Si ya de por sí el paciente, por ejemplo, tiene disminución, ¿no? De las concentraciones de dopamina, o sea, hay un desequilibrio entre la dopamina y la acetilcolina y por ende, pues, el paciente presenta esa sintomatología clásica como rigidez, temblores o bradicinesia. Administrarle este fármaco que tiene gran predisposición por producir estos efectos adversos, pues va a complicar aún más la clínica, ¿no? Que tiene el paciente. También no se debe administrar en demencia en adultos mayores, también, por ejemplo, en epilepsia, ya que va a disminuir ese umbral convulsivo y puede generar, ¿no? Que la persona tenga con mayor frecuencia estos cuadros epilépticos. Y en casos de la insuficiencia renal o hepática, ¿no? Ya que su metabolismo va a ser a nivel hepático y su eliminación es renal. Si es que estos pacientes, por ejemplo, tienen una disminución de la tasa de filtración glomerular, se debe analizar bastante bien ello, ¿no? O se debe reducir las dosis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la olanzapina también. Este es otro antipsicótico atípico. El mecanismo de acción pues es el mismo, va a actuar sobre los receptores D2 y sobre los receptores 5-HT2A y por ende pues va a disminuir los síntomas positivos y también no tiene beneficios tanto disminuyendo los síntomas negativos, los síntomas extrapiramidales y en comparación con la risperidona va a producir una menor hiperprolactinemia. ¿No? ¿En qué casos se debe indicar, ¿no? Este fármaco? Puede ser utilizado en esquizofrenia, puede ser también utilizado, por ejemplo, en trastornos bipolares, la predominancia, ¿no? De síntomas maníacos, euforia y hiperactividad. También cuando sea una depresión resistente, ¿no? También, por ejemplo, en casos de psicosis aguda, ya que también va a tener efectos sedantes. Y también cuando el paciente tenga una agitación aguda, ¿no? Con respecto a la farmacocinética, este fármaco se va a administrar tanto por vía oral como por vía intramuscular. La biodisponibilidad de la vía oral va a ser bastante variable, por ende. Una vez que se encuentre en el torrente sanguíneo, su distribución pues va a ser uniéndose, ¿no? A estas proteínas, principalmente las proteínas plasmáticas, pues va a ser la albúmina. Debido a la liposolubilidad, que es una de las características de este fármaco, pues va a tener gran penetración, ¿no? Va a poder desplazarse, ¿no? A través de la barrera hematoencefálica, barrera placentaria, inclusive de la leche, ¿no? Con respecto a su metabolismo, se va a dar a nivel hepático a través del citocromo P1 a 2. Acá, por ejemplo, el tabaco
una modulación, ¿no?, de estas dosis, ya que va a haber un mayor metabolismo de este fármaco y por ende pues se va a requerir dosis mayores, ¿no? Con respecto a la eliminación, va a ser principalmente renal y la vida media va a ser alrededor de 20 a 50 horas. Siguiente, por favor. Bueno, la presentación de este fármaco lo encontramos en vía oral en tabletas de 2.5, de 5, de 10, de 15 y de 20 miligramos. También en tabletas dispersables, que como les comenté se van a degradar rápidamente en la boca. También tenemos la vía intramuscular. Aquí tenemos dos presentaciones, una que va a ser rápida en caso de que el paciente, por ejemplo, tenga una crisis, ¿no?, y necesite su efecto sedante. Se puede utilizar en tanto de 5 o la presentación de 10 miligramos, o también tenemos la vía intramuscular, pero de presentaciones de 150, de 210, de 300, de 405 miligramos, que se pueden administrar cada 2 o 4 semanas dependiendo de los requerimientos del paciente, ¿no? Con respecto a las dosis, esta va a variar dependiendo de la indicación, ya sea de la enfermedad psiquiátrica o ya sea un adulto mayor, ¿no? Si es por ejemplo, en el caso de esquizofrenia, se puede iniciar con dosis de 5 a 10 miligramos al día. Luego la dosis de mantenimiento es normalmente de 10 a 20 miligramos al día, llegando a un máximo, ¿no?, de 20 miligramos. En los trastornos bipolares, principalmente en los que presente manía, pues las dosis inician de 10 a 15 miligramos, llegando a un máximo de 20 miligramos. Y si es que requieres una respuesta mucho más rápida, ¿no?, por ejemplo, la vía intramuscular se puede utilizar con 5 a 10 miligramos, ¿no? En los adultos mayores estas dosis deben de ser mucho más bajas, siendo de 2.5 a 5 miligramos, y puedes ir aumentando la dosis dependiendo de la tolerancia y las necesidades que tenga el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de los efectos adversos. Importante aquí mencionar, ¿no?, que este va a ser el fármaco, el antipsicótico atípico que más efectos metabólicos va a tener. Va a producir no tanto un aumento de peso debido a que actúa sobre los receptores H1 y un mayor apetito. También va a haber una resistencia a la insulina, ¿no?, y una dislipidemia, ¿no? Debido a sus efectos sobre los receptores H1 también puede producir sedación, fatiga, relajación en el paciente. También sobre los efectos sobre los receptores M1 puede producir una disminución de la secreción de las mucosas, puede haber sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria. Debido a que actúa sobre los receptores alfa-1, puede producir en algunos casos, en mayor predominancia en pacientes adultos mayores, ¿no?, una hipotensión ortostática. Y con respecto a la hiperprolactinemia, va a ser menos frecuente, ¿no?, en comparación con la risperidona. Muchas veces es leve o muchas veces no se produce este efecto adverso, ¿no? Hablando de las contraindicaciones, pues la contraindicación absoluta es cuando el paciente presente una hipersensibilidad, ¿no?, ya sea al fármaco o algún componente de este, y las relativas más que nada está relacionada con los efectos adversos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un paciente que presente esa enfermedad psiquiátrica, pero que a su vez sea un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, y tenga obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, pues, y ya sabemos que ese fármaco no va a aumentar la resistencia a la insulina, pues va a complicar el cuadro, ¿no? Y por ende, pues se debe optar por otros fármacos, quizás como, por ejemplo, la quetiapina o el aripiprazol, ¿no?, con menores efectos adversos relacionados con la comorbilidad del paciente, ¿no? Bueno, le doy paso a mi compañero. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, hola. Sí, te escuchamos. De acuerdo. Bien, el tema del fármaco a presentar es la quetiapina. En sí es un antipsicótico atípico. Su absorción, más que nada, se va a dar inicialmente porque se administra por vía oral. Va a ser de rápida absorción gastrointestinal. La biodisponibilidad no se va a alterar, ya sea por los alimentos, y va a tener una concentración aproximadamente máxima entre 1 o 2 horas. Su distribución va a ser, depende, unido a proteínas plasmáticas, aproximadamente un 83%. Esto va a tener una amplia distribución en todos los tejidos corporales. Su metabolismo va a ser hepático. Y te produce un metabolito activo que es la norquetiapina, ¿no? Su eliminación va a ser de tipo, ya sea renal o sea fecal, ¿no? Y va a tener una vida media de eliminación de aproximadamente 6 a 7 horas, ¿no? Entonces, ahora el tema de
farmacodinámica, vamos a ver que la quetiapina es un antipsicótico atípico porque actúa principalmente sobre receptores de serotonina y dopamina. Esto va a generar que van a producir menos efectos extrapiramidales que los antipsicóticos típicos, ¿no? Vamos a ver que va a tener un mecanismo de acción en los receptores serotoninérgicos, como la 5-HT2, 2A. Esto puede hacer que quetiapina actúa como antagonista, es decir, va a bloquear la acción de la serotonina sobre el receptor, ¿no? Esto va a generar un efecto. El efecto que produce va a ser una disminución de síntomas, ya sea tipo psicóticos, mejora también síntomas afectivos y reduce efectos extrapiramidales, ¿no? Ahora, en relación a lo que tiene que ver con el receptor dopaminérgico D2, vemos que la quetiapina también es un antagonista del receptor D2, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Esto más que nada, ponemos un ejemplo, que en la esquizofrenia, como por ejemplo existe una hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolítica, esto va a generar más o menos delirios, alucinaciones, agitación. Ya bueno, entonces al bloquear el D2, lo que va a generar va a disminuir estos síntomas de tipo positivo, ¿no? Ahora, ¿qué son los síntomas positivos? Son llamados así, signos, por ejemplo, que aparecen normalmente no deberían de existir, como por ejemplo las alucinaciones, los delirios o ciertas conductas desorganizadas, ¿no? En la quetiapina más o menos también actúa en los receptores histaminérgicos en los receptores histaminérgicos H1, ¿no? Que la quetiapina tiene una gran afinidad por la H1, que quiere decir que al bloquear la H1 va a producir efectos sedantes, ¿no? En el paciente puede presentar más o menos cuadros como somnolencia, aumento de sueño, relajación, ¿no? También la quetiapina actúa sobre receptores adrenérgicos alfa 1 y alfa 2, que son también bloquean receptores alfa adrenérgicos, ¿no? Esto va a tener un efecto más que nada en la vasodilatación, en la disminución de la presión arterial, en mareos, en la hipotensión ortostática también, ¿no? Y bueno, ventajas en sí de la quetiapina es que van a producir menos síntomas piramidales, ¿no? Porque al bloquear el D2 es menos intenso que los antipsicóticos típicos, como por ejemplo el haloperidol que mi compañera había expuesto, ¿no? Ahora, ahora vamos a hablar con el ay, perdón, esta también esa diapositiva. Indicaciones terapéuticas, vamos a ver que su principal uso va a ser en la esquizofrenia, en trastornos bipolares tipo 1, tipo 2, en episodios maniáticos agudos, episodios depresivos también bipolares, ¿no? Su dosis va a ser, más que nada va a depender, como por ejemplo en la esquizofrenia, va a tener un inicio de 25 miligramos 2 veces al día, y pues esto puede generar un incremento progresivo de 300 a 400 miligramos por día, ¿no? A una dosis máxima de 800 miligramos por día. En un trastorno bipolar, por ejemplo, se inicia con 50 miligramos del día, ¿no? Y se ajusta gradualmente también hasta llegar a un tope de 400 a 600 miligramos por día, ¿no? Esto va a tener contraindicaciones, por ejemplo, en personas que tienen hipersensibilidad a quetiapina o componentes de la fórmula, y también relativas como personas que tienen insuficiencia hepática, hipotensión ortostática severa, enfermedades cardiovasculares, ¿no? En una depresión, más o menos va a tener una acción, una liberación prolongada, más o menos se va a iniciar con 50 miligramos por día y va a tener un rango terapéutico de 150 a 300 miligramos, ¿no? Bueno, este medicamento va a tener unos efectos adversos, como ya le hemos dicho. Va a presentar somnolencia, sedación, hipotensión estática, aumento de peso, hiperglucemia y problemas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, estreñimiento, ¿no? Ahora vamos a hablar del aripiprazol, el siguiente diapositiva. Igual es un antipsicótico atípico, va a ser derivado de las quinolinonas. Igual va a tener una absorción ya sea de tipo oral. Va a tener una buena absorción gastrointestinal, una biodisponibilidad de aproximadamente 87 puntos y una concentración plasmática máxima entre 3 a 5 horas a comparación de la quetiapina, ¿no? Su distribución va a ser también unión a proteínas plasmáticas. Va a tener una amplia distribución en los tejidos, ya sea sistema nervioso central, ¿no? Igual, su metabolismo es hepático y va a presentar metabolitos activos como apiriprazol,
el aripiprazol y el 2.3 diclorhidroxilado, ¿no? Su alimentación va a ser también de 2 vías, ya sea fecal o renal. Bueno, hablando un poco de su farmacodinamia del aripiprazol, es un también antipsicótico atípico, pero tiene un mecanismo ya diferente, ¿no? Esto no es un antagonista puro, esto principalmente es un antagonista parcial, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con antagonista parcial? Es que activa el receptor, pero no de forma moderada, ¿no? Eso quiere decir que no lo activa completamente ni lo bloquea totalmente. Actúa como un estabilizador dopaminérgico, por ejemplo, más o menos. Entonces, este va a tener acción sobre receptores de 2, de 3, ¿de acuerdo? El aripiprazol es agonista parcial del D2 y del D3. ¿Esto qué quiere decir? Más o menos actúa si es que hay demasiada dopamina, disminuye la actividad, y si hay poca dopamina, aumenta ligeramente, ¿no? Más que nada, como le habéis dicho, esto regula el sistema dopaminérgico, ¿no? Va a tener una importancia clínica, sí, porque va a disminuir síntomas positivos, y también ayuda a síntomas negativos, ¿no? Pero en los síntomas negativos hablamos de pérdida de las funciones normales, como por ejemplo una apatía, un aislamiento social o falta de motivación, ¿no? Ahora, también actúa sobre receptores 5-HT1A. El aripiprazol también es un agonista parcial de este receptor. Esto produce efectos ansiolíticos, mejora el estado del ánimo y genera menor ansiedad en el paciente, ¿no? Además de ser antagonista de la 5-HT2A, que tiene un efecto antipsicótico, disminuye síntomas extrapiramidales, ¿no? Y tiene menor hiperprolactinemia. Esto quiere decir que muchos antipsicóticos aumentan prolactina por bloqueo de la D2, ¿no? La aripiprazol, al ser agonista parcial, tiene menor riesgo de hiperprolactinemia, ¿no? Que la hiperprolactinemia es el aumento de la prolactina, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, esto tiene una vía de administración, una dosis, vía de administración en vez de vía oral en tabletas. Igual, la dosis va a depender de acuerdo a la patología. Por ejemplo, en esquizofrenia va a ser un inicio de 10 a 15 miligramos por día, y se va a ajustar 5 miligramos cada 1 o 2 semanas, dependiente del objetivo. Va a tener una dosis de efecto de 10 a 30 miligramos por día y una dosis máxima de 30, ¿no? En un trastorno bipolar con manía aguda, por ejemplo, inicio de 15 miligramos, y se ajusta 5 miligramos cada 1 o 2 semanas, de una dosis mínima de 15 y una dosis máxima de 30, ¿no? Contraindicaciones: hipersensibilidad al aripiprazol o cualquiera de los excipientes de la fórmula. Igual va a tener una contraindicación hepática, ya que su metabolismo es hepático, una hipotensión ortostática, ya que en sí el aripiprazol lo que hace es baja la presión, y enfermedades cardiovasculares, ¿no? Efectos adversos: bueno, a nivel del sistema nervioso central va a producir insomnio, cefaleas. En lo que es signos extrapiramidales, por ejemplo, va a generar temblor, rigidez, distonía. Igual, al igual que la quetiapina, aumenta de peso, hiperglucemia y disperidemia, y problemas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, vómitos, a pesar de que estos son más tolerados, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ok. En sales del litio, vamos a ver que este es un estabilizador del ánimo. Este es eficaz en el trastorno bipolar, en el cual previene caídas maniáticas depresivas y disminuye el riesgo suicidio. Un poco de introducción para hablar de sales de litio es que son estabilizadores del ánimo, utilizados principalmente en el tratamiento del trastorno bipolar, ¿no? Estos son unos fármacos más eficaces para prevenir recaídas maníacas y depresivas, ¿no? Su mecanismo de acción va a ser que él va a modificar la neurotransmisión cerebral y estabiliza la actividad neuronal, ¿no? Vamos a ver que las acciones principales es disminuir la liberación de la dopamina, modula la serotonina, reduce la hiperexcitabilidad neuronal, inhibe segundos mensajeros como que es el inositol monofosfato y el GSK3. Un momento, por favor. Bueno, un poco para hablar qué es el litio. Es un metal, bueno, alcalino, utilizado en la psiquiatría como carbonato de litio.
o citrato de litio, ¿no? Igual, como les he dicho, es un estimulador del ánimo y es un antimaniático y es preventivo de recaída, ¿no? En la farmacocinética vamos a ver que su absorción va a tener una buena absorción de 6 a 8 horas, o de absorción oral, y va a estar presente de 6 a 8 horas, cifras plasmáticas máxima de 30 minutos a 2 horas. Su distribución va a ser unido a proteínas y se distribuye por todo el compartimento extracelular. No se metaboliza en el hígado y la eliminación es netamente renal, ¿no? Sus indicaciones van a ser principalmente usos en trastornos bipolares, en episodios magnéticos agudos y en prevención de caídas, ¿no? Otros usos le dan en la depresión resistente y trastorno esquizofrénico, ¿no? Bueno, ahí vemos el renal de litio, que precisamente cuando el litio entra al glomérulo, se produce la filtración glomerular, pasa por se da una resorción de sodio y litio, pero ya es en el túbulo distal colector, es donde era la excreción de litio, ¿no? Su concentración terapéutica plasma más o menos 0,6 a 1 milicovalente por litro, ¿no? Y su dosis habitual es 0,5 a 1,2 milicovalente. Siguiente. Bueno, la vía de administración es oral y la presentación farmacológico es el carbonato de litio. Su dosificación es, más que nada, el objetivo es mantener el nivel sérico de 0,6-4 milicalentes por litro. Su dosis inicial va a ser de 600 a 900 miligramos por día a dosis de 2 a 3 dosis. Y va a ser aumento de 300 a 600, ¿no? Y monitorizar cada 5 días, ¿no? Bueno, la dosis nueva siempre va a haber dosis presentes por el nivel sanguíneo deseado sobre el nivel sanguíneo presente, ¿no? Su dosis terapéutica va a ser de 900 a 1800 miligramos por día. La vigilancia luego de 5 días de iniciado el tratamiento. Interacciones importantes, el sales de litio va a interactuar con los AINES, con los diuréticos tiacídicos, ¿no? Va a tener un riesgo de intoxicación. Efectos adversos va a ser frecuentes a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo temblor fino. También va a presentar náuseas, diarrea. En neurológicos va a ser somnolencia, confusión. Endocrino va a ser hipotiroidismo. Y en efectos adversos renales, una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Contraindicaciones en pacientes que tienen insuficiencia renal grave, deshidratación, y el litio en el embarazo puede producir anomalías como el Epstein, que es una cardiopatía fetal, ¿no? Por eso se evita principalmente en el primer trimestre. Siguiente. Ahora vamos a pasar por el caso clínico. El caso clínico, estos son datos generales. El paciente varón de 24 años, procedente de Huacho. Ocupación estudiante universitario, antecedentes sin tratamiento psiquiátrico previo. Vamos a presentar presentación del caso, que es paciente varón de 20 llevado por familiares al servicio de emergencia del Hospital Regional de Huacho debido a cambios progresivos de conducta desde hace aproximadamente 6 meses. Los familiares refieren a aislamiento social, abandono de la higiene personal, insomnio, irritabilidad y disminución del rendimiento académico. Desde hace varias semanas el paciente menciona escuchar voces que le hablan y lo amenazan, además de manifestar que algunas personas quieren perseguirlo y hacerle daño, ¿no? En los últimos días presentó episodios de agitación, desconfianza interna y conversaciones solo, ¿no? Motivo por el cual fue llevado a evaluación psiquiátrica, ¿no? Como antecedente vamos a ver que el joven de 24 años antecedentes tipo personales, sin enfermedades médicas importantes ni a consumo de drogas según familiares y antecedentes familiares tipo tío con antecedentes psiquiátricos no especificado, ¿no? Siguiente. Al examen físico vas a presentar signos vitales de presión arterial 118/70, frecuencia cardíaca 96 latidos por minuto y frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, ¿no? La temperatura 36,7. Hallazgo general, vamos a ver que el paciente poco colaborador, contacto visual escaso, aspecto descuidado, ¿no? Al examen mental, vamos a ver que la paciencia y conducta va a presentar aislamiento de conducta desconfiada en el lenguaje, respuestas cortas, discurso parcialmente desorganizado, en el pensamiento, ideas delirantes persecutorios, en la percepción, alucinaciones auditivas, afecto plano, insight,
niega enfermedad, ¿no? Siguiente. Impresión diagnóstica es un diagnóstico principal, es una esquizofrenia paranoide en fase aguda. Recordar que la esquizofrenia paranoide también está relacionado por ese tipo de edad, de acuerdo que más que nada se presenta en jóvenes y adultos jóvenes. En los exámenes auxiliares, en los exámenes auxiliares solicitado base de hemograma, glucosa, perfil hepático, perfil renal, electrolitos, mensajes toxicológicos, y en el cual los resultados salieron sin alteraciones, ¿no? Siguiente. Bueno, en el tratamiento inicial va a ser hospitalización psiquiátrica, vigilancia y control conductual. En el tratamiento farmacológico va a ser risperidona, 2 miligramos por día inicialmente. Y esto va a ser un ajuste progresivo hasta 4 a 6 miligramos por día. En caso de la agitación, se le va a aplicar aloperidol intramuscular y en uso de emergencia. En caso de pinas, se le va a dar lorazepam para sedación y ansiedad, ¿no? En la evolución, vamos a ver que durante la hospitalización el paciente presentó disminución progresiva de las alucinaciones y las ideas persecutorias, mejoró parcialmente la interacción social y disminuyó la agitación psicomotora, ¿no? Persistía síntomas negativos leves como apatía y reiteramiento social, ¿no? Efectos adversos observados es que después de iniciar psicóticos, el paciente presentó rigidez leve, temblor fino, acaticia leve, ¿no? El diagnóstico, pues efectos extrapyramidales secundarios a antipsicóticos. Siguiente. En el manejo de efectos adversos, se ajustó las dosis, por ejemplo, de viperideno para síntomas extrapyramidales y en monitoreo clínico, el seguimiento de síntomas extrapyramidales y respuesta al tratamiento, ¿no? En la alta médica, pues el paciente fue dado de alta con risperidona oral, controles por psiquiatría, terapia psicológica, educación familiar sobre la herencia del tratamiento, ¿no? Siguiente, creo que es la última diapositiva. Bueno, en conclusión del caso, este caso corresponde a una esquizofrenia paranoide con síntomas positivos predominantes, incluyendo alucinaciones auditivas, ideas delirantes persecutorias. El tratamiento con antipsicóticos permitió controlar la fase aguda, sin embargo, el manejo requiere seguimiento prolongado debido al riesgo de recaídas y aparición del cuadro, ¿no? Siguiente. Bueno, ese es el cuadro y gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de sus compañeros? A ver, yo te pregunto, Rodrigo, ya que tú has expuesto último, ya te conozco también. A ver, vamos a ver. Leo solicitud. ¿Me escuchas? Rodrigo. Doctor, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, Hola. sí, te escucho. Te estaba preguntando, Rodrigo. Ya, te digo, ¿qué paraclínicos o qué te interesa cuando el paciente está tomando risperidona? Aparte de que le das tratamiento, le va bien y todo. ¿Qué tienes que monitorizar? Y más si es una mujer. ¿Qué tienes que preguntar? ¿Qué tienes que monitorizar? Que es un efecto, no es tan frecuente, pero siempre hay que preguntar y tener en cuenta. Con la risperidona me refiero. Siempre preguntan, sobre todo en la mujer, ese es uno de los antipsicóticos que produce galactorrea, ¿ya? Tengan siempre en mente eso. Ya, dosar hiperprolactinemia, ¿ya? Entonces, la risperidona es uno de los medicamentos que puede producir galactorrea, siempre dosen hiperprolactinemia, sobre todo obviamente que en la mujer, ¿no? Ya. ¿Alguien quiere preguntar?
¿Alguien de ustedes hablaba del síndrome neuroléptico maligno? ¿Me Sí, pueden, ¿me puedes aclarar cuáles son los síntomas? sí, se caracteriza por una tetra. En realidad es un resultado por un estado hipermetabólico, ¿no? De curso grave, que está Ya, caracterizado por hipertermia, por rigidez, por disautonomía, por alteración del estado mental. correcto, son síntomas graves, ¿ya? Y tener mucho cuidado. ¿Y cómo lo tratarías? Bueno, se trata con dantroleno y bromocriptina. Ya. ¿Y qué tienes que hacer con los antipsicóticos? Se suspende. Claro, suspender los antipsicóticos, obviamente que tiene que estar en una sala de urgencias o UCI, ¿no? Una buena hidratación y lo que has dicho, ¿no? Sí, y ¿sabes si existe el dantroleno acá en Lima, acá en Perú? No sabría. Ya, entonces no tenemos, simplemente suspender los antipsicóticos, que esté en una sala o, o una unidad de cuidados intermedios por lo menos, buena hidratación al paciente, usar bromocriptina, sí. La bromocriptina sí tenemos, ya, y monitorizar todas las funciones vitales que hay, ¿ya? Entonces, una buena hidratación, paciente, suspender los antipsicóticos, usar benzodiazepinas también, ¿ya? Buena hidratación, ¿ya? Porque eso sí puede generar un problema mayor. Y el paciente se puede morir con eso, ¿ya? Hay que manejar la parte disautonómica que también a veces puede haber, ¿ya? Entonces, por eso se monitoriza en una sala de cuidados intermedios, UCI, ya dándole todo, ¿no? O sea, primero suspender los antipsicóticos, el paciente tiene que estar manejado en una de cuidados intermedios por lo menos, buena hidratación, se puede usar benzodiazepinas, se puede usar bromocriptina, ¿ya? Y cuidarse de la disautonomía, ¿ya? Eso es lo que le puede llevar a un desenlace fatal al paciente, ¿no? Que le hace una arritmia cardíaca, un incremento de la presión arterial, entonces hay que tener mucho cuidado, manejar todos los síntomas si en caso tuviera alguno de ellos, que lo más probable ya. Eh, ¿Qué más? Siempre tenerlo en cuenta con los pacientes que están tomando antipsicóticos, el síndrome neuroléptico maligno, y por lo menos saber por lo menos qué hacer, ¿no? Muy bien. Eh, Quería preguntarle a Rodrigo, creo que expuso litio. Rodrigo, ¿cuáles son las manifestaciones por intoxicación por litio? Que también hay que tenerlo en mente, o hay que pensarlo por lo menos. O alguien de sus compañeros en todo caso. Sí, doctor, A ver, te escucho. esto puede generar, por ejemplo, insuficiencia renal o Ya, más grave es insuficiencia renal, está bien, perfecto. Entonces, ¿qué le haría si tiene una insuficiencia renal aguda? Una hemodiálisis, pues, ¿ya? Tienes que tratar de sacar todo eso, ¿ya? Y ya luego, obviamente, hasta compensarlo, ¿no? Pero, ¿qué otras manifestaciones, o sea, que te pueden dar el litio? Que dices, este paciente está intoxicado por esto que esté tomando, ¿no? Que esté recetado, que esté administrándose litio por el diagnóstico ya establecido. Entonces, ¿qué es lo que tienes que monitorizar? Sus efectos secundarios. Pero cuando te dice este paciente puede estar intoxicado por litio, ¿qué síntomas o qué signos tendrías que ver? por ejemplo,
Ataxia o alteración del sensorio. Ya, ataxia está bien. ¿Qué más? Mm, Ataxia está muy bien. Va a estar encefalopático, ya, puede convulsionar, ajá. puede tener sobresaltos, mioclonías. Ya, entonces esos síntomas cuando un paciente está tomando con litio y tú ya has excluido que no es por otra cosa, pues dósale litio y si tiene uno de ellos o uno de esos síntomas o más de esos síntomas, pues siempre pensar que este paciente está intoxicado por litio. Y ya si tiene un problema renal, pues lo más probable es que esté haciendo una insuficiencia renal. Entonces, si es aguda, pues trata de dializarlo. Obviamente que ya no lo vas a hacer, pero puedes indicar, ¿no?, una valoración por el nefrólogo, ¿no? Si lo ves encefalopático, con una insuficiencia renal, con mioclonías, con ataxia, pues ese paciente está con una intoxicación por litio, ¿ya? Entonces, siempre sospechar todo de esta clase de medicamentos, ¿ya? Aparte de recetarlos, si bien estos son medicamentos psiquiátricos, ¿no? Los neurólogos también tenemos que saber, manejamos de repente una dosis diferente, ya tenemos que saber su mecanismo de acción, pero lo más importante es saber sus efectos secundarios, ¿ya? Eso es lo más importante. Todo medicamento que uno va a recetar tiene que saber sus efectos secundarios, si no, mejor no recetarlos, ¿ya? Entonces, eso va para cualquier medicamento, sobre todo, ¿ya? Entonces, aparte de saber para qué sirve, saber su mecanismo de acción, también saber su efecto secundario, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, solo una pregunta para Alexis, creo que expuso primero, que estuvo muy bien su exposición. Ya. A ver, ¿dónde está? No, Eric fue. A ver, ¿quién expuso primero? Yo, doctor Ya, Alexis. Alexis, está correcto. Alexis, un poquito, a ver, para que sus compañeros le pongan en contexto, ¿nos puedes explicar un poquito la hipótesis o la vía eh, mesolímbica? En este caso, la vía mesolímbica, la vía mesocortical. Sí, doctor, el que Sí, han a poquitos, ¿qué receptores estén involucrados? Y ujú, en lo que es más que nada, en lo que es la vía mesolímbica, bueno, ya sabemos que lo que se va a generar en sí es por el aumento de la dopamina, ¿no? Y ya ujú, también ya sabemos lo que son tanto sus síntomas que son delirios, alucinaciones. Mira, que en la vía mesocortical va a ser la disminución de la dopamina. En o- lo que es cómo más que nada esto se puede dar, va a depender de tanto del glutamato como del GABA. Estos ujú, que van a cambiar lo que es la carga de la neurona, que va a permitir que los receptores van a captar o no van a captar cierta cantidad de la dopamina, o como también la dopamina se va a liberar en mayor cantidad o en menor cantidad. Si es lo que es el receptor GABA va a estar aumentado, por así decirlo, abre sus canales más. Al estar más abierto, la dopamina va a tener un mejor ingreso, así como también va a haber una mejor captación. Y esto va a aumentar un aumento de la dopamina, lo cual se va a lo que es la vía mesolímbica, ¿no? Porque va a generar los signos positivos. Mira que en el otro pasa lo contrario, ¿no? Va a haber una disminución de lo que es el funcionamiento del receptor GABA y eso va a disminuir la misma dopamina. perfecto. Entonces, una actividad dopaminérgica y otra es una hipodopaminérgica. Ya, para resumirlo, uno me da los síntomas positivos y otro me da los síntomas negativos. ¿Está bien? ¿Correcto o no? Sí, doctor. Ya, a grosso modo, eso por lo menos hay que saberlo. Ya, la vía mesolímbica y la vía mesocortical. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar? Es un tema bastante bonito, pero bastante denso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más?
A ver, muy bien. A ver, ¿se encuentra Oshin Padilla? Sí, doctor. Hola, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches. Buenas noches, un favor. Quiero que me digas todos los fármacos o la mayor cantidad de fármacos que son eh, los antipsicóticos atípicos. A ver, ¿cuál recuerdas? Mm, a ver, ya, la clozapina, la risperidona también, Ya, ¿qué más? la quetiapina, ¿Qué más? el, eh, el hidroperidona, Más. también el aripiprazol, Ya. eh, Y, no y me los, acuerdo, doctor. y los síntomas típicos, a ver, dígame el clásico que siempre lo tenemos en emergencia. Eh, como para los antipsicóticos, Sí, los doctor, típicos. Me has dicho los atípicos, ahora dime los típicos. la inquietud, doctor. No, el fármaco me refiero. El aloperidol, Ya, el operidol, nunca se olviden del aloperidol. ¿Y qué más? ¿Otro? eh, Clorpromacina, otro, así, flufenacina también, otro, perfenacina. levopromacina. Ya, por lo menos eso siempre hay que tenerlo claro. Y algunos efectos secundarios, por ejemplo, de la clozapina, ¿qué te puede producir la clozapina? ¿Distonía? Ya, pero otra cosa, algo... Parkinsonismo. Generalmente no es tanto. Todos te pueden producir picos, ¿no? Pero hay una Ah, cosa que tengo que ver con la clozapina, que sus compañeros creo que lo expuso, dentro de las reacciones graves, ¿ya? A granulocitosis, ¿ya? Entonces, sí. ¿ya? Listo. ¿Ya alguien más quiere preguntar? Gracias, Oshin. Ya. Muy bien. Perfecto. Bueno, Abigail, gracias al grupo. Entonces, está bien, un poquito denso, entre ustedes tienen que pasarse esas diapositivas y saber por lo menos los más clásicos, ¿no? No se les pide todos los medicamentos, pero los que han expuesto están bien esos medicamentos. Ya risperidona, loperidol, levopromacina, quetiapina, clozapina, olanzapina, ¿no? Que son los más usados. Por lo menos hay que saber cuáles son los típicos, cuáles son los atípicos, su mecanismo de acción, por qué se produce el Parkinson, los efectos secundarios, los más frecuentes, y el síndrome neuroléptico maligno. ¿Ya? A las sales de litio también hay que conocerlo, sobre todo sus efectos secundarios y sus efectos adversos graves. ¿Ya? Abigail, ¿te encuentras en la sala? Abigail, ¿cómo hacemos? ¿Continuamos o no? Porque, o lo dejamos para la próxima semana. Sí, ya, porque ya son las 10 de la noche, ¿ya? Que ahora vamos a terminar. Mejor lo dejamos para la otra semana, pero bueno, no sé. A ver, espero aquí en sala mientras voy preguntando a tus compañeros. Sí, yo creo que sí, mejor para la próxima semana. Ya es demasiado tarde. ¿Qué más? A ver, aquí. Ya, sí, mejor. Yo también ya es muy tarde. Teníamos que acabar a las 12, ¿no? Demasiado ya. A ver, Juan Gabriel Rondón. ¿Se encuentra Juan Gabriel Rondón? Buenas noches, doctor. Hola, Juan Presente. Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Eh, Te quiero hacer una pregunta, Juan Gabriel. A ver,
Quiero que me digas cuáles son los síntomas positivos. En este caso, tus compañeros han expuesto bastante claro, bastante. ¿Por qué se producen los síntomas positivos en las manifestaciones de la psicosis? ¿Debido a qué y cuáles son? A ver, dame una lista, por lo menos de unos 5, a ver. Ya. Y dígame por qué se produce. Los síntomas positivos podemos encontrar los delirios. Cuando el paciente tiene una creencia equivocada, pero a él le convence que está en lo correcto. Ese es uno de sus síntomas, el delirio. Bueno, ya. También están las alucinaciones. Y hay que es delirios de cuando- muchas, de Sí, hay persecución, delirios de de grandeza, grandeza, persecutorios. somáticos, Sí. ya, ¿qué más otro? Las alucinaciones, que es cuando el paciente tiene una percepción, pero sin que haya un estímulo que la cause. Ya, más. Pueden ser alucinaciones, lo más común son las auditivas, pero también puede haber alucinaciones visuales, olfatorias. ¿Qué más? También cuando el paciente tiene dificultad para hablar, no es el lenguaje desorganizado, Ya, está bien. cuando dice cosas sin sentido o responde cosas que no están relacionadas, ¿no?, a lo que se le pregunta. Perfecto. ¿Y a qué se deben los síntomas positivos? ¿Tienes alguna idea? ¿A qué se pueden deber los síntomas positivos de la psicosis? ¿Podría ser alguna alteración en los neurotransmisores? Ya, ¿qué neurotransmisor puede estar involucrado? Podría ser el caso del aumento de la dopamina. Ya no podría ser, es un exceso Sí. dopaminérgico, ¿ya? No podría. Ya. Listo, gracias. Ya, muy bien. Ya, pues entonces está bien facilito, está bien detallado eso de sus compañeros, lo que han expuesto. Ya, lean bastante. No confundan los típicos con los atípicos. Ya, entonces ahí lo dejamos. Abigail, creo que vamos a hacer clase por lo menos de epilepsia el sábado, lo más probable, ¿ya? Sábado en la tarde. Ya vamos coordinando con a ver qué horario se puede. Ya para terminar lo que faltó del electroencefalograma y hacemos epilepsia. Creo que me toca también ese tema. Ya, listo. Listo, entonces el otro martes continuamos. Creo que creo que yo termino los seminarios ahí lo que me corresponde, o no sé, ya me vas informando. Ya, me falta cuál. Ya, entonces, ya, listo, ya Abigail, lo conversamos en interno, cuídate, un abrazo. Gracias por la atención, gracias al grupo que ha expuesto, sí, yo lo tengo acá sus diapositivas, entonces no hay problema. Cuídense, hasta luego.